Empezando nuestra intervención de hoy, es muy importante saber cómo es posible que Maduro haya podido mantenerse en el poder cuando tiene a Estados Unidos de frente, cuando tiene a la Unión Europea de frente y cuando tiene unas sanciones impuestas de hace décadas. Específicamente unas sanciones primarias o las últimas que se le impusieron en el 2019 por el presidente Donald Trump. Aquí podemos ver el apoyo contundente que ha tenido Maduro de China, de Rusia y de Irán. La legitimidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue estando cuestionada después de las elecciones del 28 de julio, en las que fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Y aquí podemos ver que el jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó recientemente a su gobierno como autoritario y dictatorial. Además, el presidente español, Pedro Sánchez, reiteró el pedido que las autoridades venezolanas publiquen las actas de votación detalladas. Aparte de esto, el Congreso y el Senado español reconocieron a Edmundo González Urrutia como el presidente que ganó las pasadas elecciones del 28 de julio y lo recibieron en asilo diplomático, negociando con Maduro la salida de González Urrutia, que dice Maduro que pedía a clemencia salirse de Venezuela, entendiendo el régimen que sacando a Edmundo González Urrutia de Venezuela iba a tener un poco de paz y iba a provocar que el mundo y los estados y la gente entendiera que la oposición había perdido y había reconocido la victoria de Maduro. Pero es que Maduro no es un invento. Maduro es la protección. Maduro es la cara de esos países como China, Rusia e Irán, que era la cara que la soportaba Cuba, siendo el país bolivariano de Venezuela con una mayor extensión geográfica y superficial que ayuda a esos países a poder mantener presión y poder mantener una injerencia de este lado del mundo. Y vamos a tratar de explicarnos en tres temas principales. El primer tema es cómo China, Rusia e Irán, lo primero que hacen el 28 de julio, pasadas las elecciones, el torneo electoral en Venezuela, felicitar a Nicolás Maduro por haber ganado las elecciones. ¿Cómo podemos ver que los dos primeros, es decir, China y Rusia, son grandes potencias, pero cuál es la importancia de estas personas? ¿Cuál es la importancia de estos países? Es que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Y aparte de que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen derecho al veto. Y aparte de esto, tienen a Venezuela, que vota a su favor y se abstiene de votar cuando hay cosas que no le benefician a esos países. Ahora bien, en oposición a Occidente, estos tres gobiernos han defendido constantemente la legitimidad de los primeros en reconocerle como ganador a Maduro, ya que es una potencia principal de los países productores de petróleo y gas del mundo. Además, hay un apoyo por parte de estos países con tecnología de punta en combate, de drones, antidrones, Rusia, China e Irán,
que no han dicho que no se equivoquen con Venezuela. Es decir, que es importante saber cuán importante, valga la redundancia, ha sido el apoyo para Maduro de estos países que llevan décadas apoyándolo. Ahora bien, ¿cuáles son los soportes? Y vamos a ver China. China le ha prestado a Venezuela prácticamente lo que la República Dominicana debe, entera debe, en su deuda externa. Solamente China le ha prestado 59 mil millones de dólares hasta el 2015. De manera formal, de manera legal y de manera lícita. Para que Venezuela se lo pague ¿cómo? Con petróleo. Y no solamente esto. Es que China le ha dado un apoyo contundente en el armamento militar, tanquetas, esas estructuras y esos equipos que tiene Maduro son aportados por China. Drones, tecnología, empresas de carpeta para la venta del petróleo, entre otras cosas. Ahora, ¿dónde se aumentó este apoyo a Maduro? Cuando se le imponen las sanciones en el 2019 y China, Rusia e Irán, se le retira a Irán el apoyo del asunto nuclear y entonces vienen las relaciones y se fortalecen las relaciones. ¿Por qué? Porque es que Venezuela está en una posición geográfica donde tiene que poder militar, tecnológico, económico. ¿Para quién? No para Venezuela. Es decir, esos países alimentan a Venezuela con préstamos, con apoyo en cuanto a lo que fue la pandemia del COVID-19. Le dieron un apoyo contundente a Venezuela. Y esto ocasionó a que investigadores como Evan Ellis, especializado en América Latina, de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, considera que el apoyo de esos tres países han ayudado a Maduro a sortear las sanciones internacionales y las olas de protestas internas. Durante estos años, China, Rusia e Irán han contribuido a la supervivencia del régimen de formas distintas y en ocasión complementarias, y esto lo establece Ellis a BBC Mundo. Además, esa combinación del apoyo de China en lo económico, el de Rusia en defensa y el de Irán para solventar importantes problemas han contribuido a que Maduro pudiera resistir. Le han dado tanto a cobertura política como soporte económico. Además, establecemos ahora lo que podemos ver como un apoyo silencioso de China. China prestó miles de millones de dólares para financiar proyectos en Venezuela a cambio de petróleo. Y volvemos y reiteramos, Pekín le ha prestado a Caracas 59 mil millones, mucho más que cualquier otro país de la región. Y de hecho, por ejemplo, a Brasil se le ha prestado 32 mil millones, según los datos de 2023 del Centro de Estudios de Diálogo Interamericano. El pago de estos préstamos estaba garantizado con ventas de petróleo a futuro. Ahora, este señor Ellis explica que esos fondos fueron entregados entre 2008 y 2015. En su mayor parte eran una suerte de línea de crédito rotativa, es decir, revolvente, a 3 años que iba siendo pagadas con entregas de crudo. Esos créditos dejaron de fluir en 2012. Retomaron un poco tras la transición de Chávez a Maduro, pero acabaron en 2015. Desde entonces y hasta el 2019, China estuvo en un proceso de consolidación y cobro, así que básicamente lo que hacía era recibir el petróleo venezolano al punto que al gobierno de Caracas solamente le quedaba por pagar unos 10 mil millones de dólares. Es decir, para que ustedes vean que de 2008 y 2015 se le prestaron 59 mil millones. Y ya con el pago del crudo, ya solo habían pagado en menos de una década
casi 49 mil millones de dólares. Y eso es lo que ha podido dar aire a Venezuela para instaurar esta dictadura, por el capricho de tener injerencia países como China, Rusia e Irán, que son la competencia principal militar, política y económica de los Estados Unidos. Además, China no ha otorgado nuevos créditos, ha seguido recibiendo petróleo venezolano y probablemente ha proporcionado al gobierno venezolano algunos beneficios por esas actividades. Es por esto que cuando Estados Unidos aprobó las sanciones contra Venezuela en el 19, Pekín tomó medidas para reducir el riesgo que se exponían sus empresas, especialmente aquellas como la petrolera CNPC, que por operar de forma global podía verse perjudicada. Entonces, China intentó seguir comprando petróleo venezolano, pero de forma disimulada. Por eso se establece el proyecto silencioso del apoyo de China a Venezuela. Usaban compañías independientes que llevaban el crudo hasta la costa de Malasia y allí lo transferían a otro barco antes de importar a China. Este reportaje de prensa económica y en especial la agencia Reuters, tras la introducción de las sanciones contra Venezuela, hubo empresas privadas y refinadoras que se dedicaron a comprar el crudo venezolano, que mezclaban y rectificaban para hacerlo pasar como malasio al momento de exportarlo a China. Ha sido una ayuda continua. La compra de petróleo por parte de China ha dado cierta liquidez al régimen de Maduro, ayudando a garantizar que tenga algo de dinero. Además de esto, otra cooperación que tuvo China con Venezuela fue que se extendió a la pandemia del COVID-19 y fue un aliado fundamental de Venezuela. Proporcionó mascarillas, medicamentos, trajes de bioseguridad y purificadores de aire, así como otros insumos. Venezuela recibió millones de dosis de vacunas chinas contra esa enfermedad. China lo provió también de armamento. Ese armamento que usan ahora las autoridades para la represión, como los equipos antimotines y las tanquetas, son de China y están en Venezuela. Y esto lo apunta el comunicador Joseph Homeyer. Esos grandes vehículos blancos son fabricados en China. También podemos ver los llamados hipopótamos que bañan a los que protestan con sus cañones de agua. Los vehículos blancos que se mencionan son blindados ligeros para transporte de personal VN4 de fabricación china. De acuerdo con la base de datos sobre transferencia de armas del Instituto Estocolmo de Investigaciones para la Paz, se estima que Pekín entregó 120 vehículos de ese tipo destinados a la Guardia Nacional Bolivariana. China, además, ha sido proveedora de la tecnología de vigilancia y ciberseguridad, que de acuerdo con los expertos utiliza el gobierno de Maduro para controlar a disidentes y opositores. Ahí está la imagen del sistema de carnet de la patria, a través del cual el gobierno otorga distintos tipos de ayudas económicas a ciudadanos y fue desarrollado con el apoyo de la empresa china ZTE. Pekín también ha dado una importante cobertura política a Maduro en estos años. Específicamente el 29 de julio, apenas horas después de que el Comisión Nacional Electoral dijera que Maduro había ganado las presidenciales, felicitó al mandatario. De igual modo, Pekín y Moscú vetaron una resolución del Consejo Nacional de Seguridad de la ONU que llamaba a elecciones libres en Venezuela ante los cuestionamientos de la existencia sobre los comicios en los que Maduro había sido reelecto para un segundo mandato. Políticamente, China y Venezuela elevaron hace un año el nivel de su relación al anunciar el establecimiento de una alianza estratégica durante una visita de Maduro a Pekín, y que ahora este año 2024 va a haber otra visita antes de que se acabe este año de Maduro a Pekín. El respaldo al principio de una China. Este respaldo se remonta desde el año 2000, cuando podemos ver que Venezuela ha sido uno de los mayores aliados de China y Maduro ha correspondido con el apoyo chino en todas las áreas. Ahora bien, esa es la parte de China y un resumen de China. Importancia de China: dinero,
59 mil millones en prácticamente 2 décadas. En una década, perdón, los 59 mil millones. Que se ha podido seguir aumentando con el apoyo que ha tenido China de Venezuela y Venezuela de China, con el envío de petróleo venezolano a China para el pago de su deuda. Pero que ha seguido la venta de este petróleo a través de empresas radicadas en Malasia para llevar ese petróleo a China. Ayuda en cuanto al COVID-19 con productos de salud. Ayuda con productos de armamento y equipos para combatir a los opositores. Todo esto lo ha hecho China ¿para qué? Para tener una presencia en Venezuela. Y tiene una presencia a su vez en la región. Es un apoyo mayúsculo que se tiene en ambos países. La cobertura política y militar de Moscú. ¿Por qué Putin apoya contundentemente a Maduro? Maduro se ha convertido en uno de los principales defensores de Rusia, de Putin en América Latina. Establecer que Putin está haciendo relaciones con República Dominicana y con otros países. Que tiene injerencia en Cuba. Que tiene injerencia en países como Nicaragua. Y que esto lo ayuda a posicionarse en la región. Ahora bien, a mediados de la década del 2000, estando Chávez en el poder, Venezuela se convirtió en el principal comprador de armamentos ruso. Y aquí podemos ver qué ha hecho Rusia también. Prestarle a Venezuela 17 mil millones de dólares le ha prestado a Venezuela. El grueso de esas compras ocurrió entre el 2005 y el 2013. Para ese año ya se había cumplido contratos militares por 11 mil millones y estaban a punto de concluirse otros 2 mil, de acuerdo a una información publicada por la cooperación estatal rusa Rosetec. A partir de entonces, la economía venezolana empezó a caer con fuerza, lo que dificultó la adquisición de más armamento, pero las relaciones cercanas entre el gobierno de Vladimir Putin y el de Maduro se mantuvieron. En el 2014, la economía venezolana, ya con Maduro en el poder, se desinflaba. La petrolera Rosneft le dio a la estatal venezolana PDVSA préstamos y créditos por unos 6.500 millones y 2 años más tarde entregó otros 1.500 millones, ofreciendo como garantía el 49.9% de Citgo. ¿Ustedes saben quién es Citgo? CTGO. Es una empresa refinadora de petróleo que tiene Venezuela en los Estados Unidos. Oiga los tentáculos de China y Rusia. Es que están dentro de los Estados Unidos con esta empresa petrolera. Por eso en el año 2019 le levantaron unas sanciones a Venezuela para poder comprarle crudo. Y eso infló y ayudó también a apaciguar la situación de darle dinero, que era lo que decía Trump. Porque fue en el gobierno de Trump que se establecieron acciones en contra de Irán, que lo vamos a ver más adelante, en el acuerdo nuclear, bionuclear. ¿Qué hace Irán? Bueno, no tengo acuerdo contigo, ¡fup! Y fue a fortalecer a Venezuela para mantenerse en la región, que usaban a Cuba en ese momento. Ahora tienen 2 países geográficamente estratégicos en la región. Y eso ayudó a que Maduro pudiera tener liquidez para mantener ese régimen. Hay que establecer que Rosneft era socia de PDVSA en desarrollos petroleros conjuntos en Venezuela. Tras las sanciones impuestas por Washington contra el gobierno de Maduro en el 2019, Rosneft se convirtió en uno de los principales canales de comercialización del sancionado crudo venezolano, hasta un 30% de acuerdo con reporteros de la agencia de Reuters. Por estas operaciones, una sucursal de Rosneft fue sancionada por Estados Unidos. En marzo del 2020, para evitar verse afectada, la compañía traspasó sus operaciones en Venezuela a otra empresa rusa. Eso no significa un alejamiento entre Moscú y Caracas. Al contrario, en los últimos 5 años, el gobierno de Putin ha dado numerosas muestras de apoyo. Vamos a ver cuáles fueron. Ahí yo envié una foto del avión. Yo lo envié. Yo te la voy a enviar para presentarla al público, para que ustedes vean el armamento que ha enviado ese país a Venezuela.
Y podemos establecer lo siguiente. En diciembre del 2018, Rusia envió 2 cazabombarderos supersónicos Tu-160 a Venezuela, en un gesto que fue presentado como una señal de la cooperación técnico-militar entre ambos países. Poco después, en marzo del 2019, Rusia inauguró un centro de entrenamiento, me la deja ahí, un centro de entrenamiento y de mantenimiento de helicópteros militares en Venezuela. Meses más tarde abrió un centro de simulación de vuelo de aviones Su-M30, en lo que los pilotos venezolanos podían entrenarse en el manejo de estos avanzados cazabombarderos adquiridos en Moscú. Especialmente durante ese periodo crítico del 2019 al 2020, Rusia ha hecho muchas cosas pequeñas para mantener contentos a los militares en Venezuela. Y ahí está, me puedo bajar ya, ahí está que ha enviado a técnicos profesionales del sistema de defensa aérea S-300 que estuvieron en operativos enseñando a los militares venezolanos y al cuerpo técnico de la milicia en Venezuela la especialización de estos equipos. El experto destaca que tras el supuesto ataque con drones contra Maduro en el 18, se cree que Rusia envió a Caracas un grupo de mercenarios del grupo Wagner. En enero del 19, Reuters informó sobre el envío de miembros de esa organización con la misión de proteger al mandatario venezolano, y esto fue radicado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dijo no tener la información al respecto. Recientemente, en julio, envió una flotilla de la Armada rusa que incluía a la fragata almirante Gorshkov, la más avanzada que posee ese país, y realizó una visita a 4 días de Venezuela para profundizar la cooperación técnico-militar entre ambos países. Moscú también ha estado en primera línea de defensa diplomática del gobierno de Maduro, pues de ello que en febrero del 19 no se conformó con vetar la resolución del Consejo de Seguridad llamaba elecciones libres en Venezuela, sino que ese mismo presentó su propia resolución en la que expresaba la preocupación por la amenaza del uso de fuerzas contra la nación sudamericana. Y así podemos seguir, que también ha apoyado a Maduro de otras formas. En el 17 se acordó la venta de 600,000 toneladas de trigo que servían para paliar la escasez de ese producto que sufría Venezuela. Y en febrero del 18 envió 300 toneladas de ayuda humanitaria que incluían medicinas y alimentos. También envió 10 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V a Venezuela para paliar el COVID-19. Es decir, el principal aliado de Rusia en América Latina lo es el país bolivariano de Venezuela. Vamos a ver la asistencia de la práctica de Irán. Y hemos estado resumiendo el apoyo de China y de Rusia para que ustedes vean por qué es que Maduro se ha podido mantener en el poder. Eso no tiene que ver que si Diosdado Cabello, que si el chavismo, que si el madurismo, que si Maduro. Es el apoyo contundente de los países más grandes del mundo que le han dado el apoyo contundente a Venezuela. Y aquí podemos ver la imagen de Mahmoud Ahmadinejad con Hugo Chávez, que fueron los actores clave de la consolidación de la alianza entre Irán y Venezuela. 17,000 millones también le prestó en acuerdos bilaterales desde el año 2000. Y suscribieron 180 acuerdos bilaterales, aunque estos acuerdos no se pudieron consolidar a su totalidad y muchos se cumplieron a la mitad y otros quedaron después rezagados. Pero esta alianza bajó un poco con la muerte de Chávez, pero aumentó, como dije ahorita, y rectifico, cuando en la presidencia de Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán, impuso sanciones petroleras a Venezuela, la relación de Venezuela e Irán recuperó parte de su dinamismo y llevó a Teherán a jugar
un rol clave dando apoyo a Maduro. Las ayudas prácticas más concretas para la supervivencia del gobierno de Maduro en los últimos años han provenido de Irán. Específicamente, Ellis apunta, que es el gran comunicador que habló para BBC, que inicialmente hubo un acuerdo por el cual Irán enviaba a Venezuela componentes químicos requeridos para que ese país pudiera producir gasolina a cambio de oro ilícito. Venezuela le pagaba con el oro que recogía para apoyarlo con el dinero y apoyarlo con armamento químico. Y ese ha sido uno de los apoyos más importantes que ha tenido Irán. Aparte de que finalmente Irán envió técnicos y repuestos para reparar varias refinerías de Venezuela y de esa manera ayudar a incrementar la producción de gasolina. Irán también ayudó a Venezuela en el ámbito militar en los últimos años al suministrarle modernas armas como drones armados, lanchas rápidas, lanzamisiles Zulfikar y misiles antibuque Nasir 1. Miren el apoyo que tiene Venezuela de países que lo que hacen es enfrentarse con los Estados Unidos. Esto ha dado al traste y vemos por qué es que necesitan China, Rusia e Irán estar geográficamente colocados para tener una injerencia en esta parte del mundo. Es un apoyo contundente que tienen para poder mantener ese régimen. Que Estados Unidos también ha jugado roles equivocados cuando en su momento abrió las sanciones a las petroleras venezolanas. Tiene una petrolera, la Citgo, en estado americano, venezolana, para la venta del crudo. ¿Qué ha causado esto? Que por China, Rusia, Irán y también los Estados Unidos mantener control sobre el petróleo, hay millones de venezolanos que han sufrido hoy lo que es una dictadura y la supresión, suprimir todos sus derechos fundamentales. Esto no es un juego de los maduristas. Esto no es un juego de los chavistas. Esto es un juego específicamente de las potencias del mundo. Esto que estamos hablando hoy lo vamos a recoger en un reportaje exhaustivo de los apoyos de China, de los apoyos de Rusia y de los apoyos de Irán para colocarse no solamente en Cuba, sino colocarse en 980,000 kilómetros cuadrados en la región y con frontera con Colombia y Brasil, pero sobre todo en el corazón de la Amazonia.